Independiente tiene una historia muy rica. Y es que obviamente a lo largo de casi 119 años desde su fundación oficial hay mucho para desglosar y contar. Sucesos que van más allá de si entra o no la pelota. Historias, anécdotas, leyendas que enriquecen la historia del club. Por eso hoy, en esta ocasión les quiero contar sobre la historia de Boneco, el perro cábala de Independiente. Boneco de Lolo, por el apodo de su dueño, o solo Boneco, fue la mascota de un equipo multicampeón de América. Viajó por el mundo con el plantel de Independiente como si fuese un integrante más del equipo. Era obligación que saliera al campo de juego antes de los partidos, siempre con su capita roja con el escudo del club y 1 o 2 banderines entre los dientes. Estos banderines podían ser una bandera de Argentina, los banderines de los dos clubes que se iban a enfrentar, es decir, el de Independiente y el club rival, o a veces salía con alguna bandera que tenía un mensaje escrito. Pero ¿cómo llegó Boneco a ser la mascota de Independiente y hasta convertirse en una cábala para el equipo? Como toda leyenda, se cuenta de boca en boca entre la gente, por lo cual existen varias versiones sobre cómo llegaron Boneco y su dueño al club, pero en general todas son bastante similares. Todos están de acuerdo con que Lolo, el dueño de Boneco, pedía plata para sobrevivir en semáforos o esquinas. Según el libro Será siempre Independiente, de los periodistas José Bellas y Fernando Soriano, Lolo era un brasileño que había sido periodista antes de transformar drásticamente su vida para pasar sus horas en la calle, donde tuvo un encuentro con este perro que era habitual verlo por las calles de Palermo. El Chivo Pavoni dijo: la historia de Lolo es que aparentemente era un hombre bastante adinerado con un problema en la pierna. Le recomendaron amputársela y él no quiso. Prefirió irse a la calle y donó todo, a hospitales, sanatorios o escuelas. Donó todo su capital económico y se fue a la calle, donde aparece Boneco. La historia la contaba un amigo de él. Nosotros, cuando lo vimos, era un tipo normal, pero teníamos poco diálogo. Sí que empezamos a preguntar: el perro sabemos que es de Lolo, pero ¿qué hace? ¿Qué no hace? Y ahí más o menos te contaban. Vos no te ponías a averiguar si era verdad o mentira. Por otra parte, Claudio Queblaitis, ex dirigente e historiador del Rojo, cuenta otra cosa sobre Boneco y su dueño, y es mucho más preciso. El animal nació el 6 de abril de 1964, según sus investigaciones. El nombre real de Lolo era Juan Carlos Musladin Alumá, y los detalles de la historia comienzan ya con su vida como indigente en la zona de San Isidro y Acasuso. Las dos versiones anteriores, al igual que la mayoría, afirman que el perro llegó a la vida de Lolo cuando ya era grande, pero Queblaitis afirma que lo adoptó de cachorro cuando cruzó a un carrero cerca del río que tenía varios perritos recién nacidos y lo bautizó Boneco, que en portugués significa muñeco. Un dato increíble que contó el propio Lolo en la revista Goles en 1974 fue, cito tal cual sus palabras, hace un tiempo tuve un accidente, mi pierna izquierda se gangrenó y 2 veces estuvieron a punto de cortármela. Yo me negué y gracias a eso ahora estoy con ella y puedo moverme por mis propios medios. Ocurrió que Boneco diariamente me lamía las heridas y terminó con los gérmenes. 3 años bastaron para la recuperación total y en ese lapso lo eduqué. Sobre cómo llegó al club se comentan también varias versiones. Una de ellas, según Babel, noticiero de deportes, es que los descubrió el periodista Hugo Doleani en los bajos fondos de Martínez. Lolo había escrito en una pared: aquí vive un hombre solo, como si estuviera en el destierro, pero tal vez lo tenga todo porque tiene a su perro. Pipo Mancera, presentador de televisión por aquel entonces, leyó esa frase y los llevó a su programa. Y por eso, en el año 1972, Boneco empezó a participar en la novela de Canal 13, Gorosito y Señora. El sueldo del perro pagó una casa en Palermo y un Fiat 600 en el que viajaban juntos. Como Lolo era fanático del rojo, el auto y la fama los convirtió en visitantes habituales de las prácticas de Independiente y ahí el perro se ganó el cariño del plantel. Otra versión, la de Somos Diablos, cuenta que en febrero de 1974 el plantel de Independiente corría por los bosques de Palermo y se encontró con Lolo y Boneco. El perro asombraba con sus pruebas a la gente y Lolo recolectaba las monedas. Los futbolistas se acercaron, curiosos, acariciaban al perro y hacían preguntas. Foto colectiva, invitación al estadio y días después visita a Avellaneda y sesión fotográfica con el plantel y las copas. Otra de las versiones es una teoría brindada por Bellas y Soriano, la cual es respaldada por Queblaitis. Nuevamente cito tal cual: cuando Lolo se recuperó, el perro ya era su propio talismán.
Se hizo famoso como artista callejero. En la calle Florida, Boneco era una atracción ineludible. Lógicamente, llamó la atención de la televisión. Una tarde invitaron a Lolo y a Boneco a un programa en el que coincidieron con algunos jugadores de Independiente. Sea cual sea el caso, el perro fue tan conocido que llegó a aparecer en películas de producción nacional como por ejemplo Los Gauchos Judíos de 1975, Adiós Alejandra de 1973 y No hay que aflojarle a la vida de 1975 con Palito Ortega. Mientras la selección argentina aún no era muy estable de la mano de Menotti, recordemos que en esa época aún no habíamos sido campeones del mundo jamás, Independiente era el equipo que representaba al país en distintas partes del mundo, por su gran nivel de juego, sus éxitos y también por Boneco. Como mencioné anteriormente, salía con su capa del rojo a la cancha e iba coleccionando insignias de municipios o empresas. Cada vez que el equipo viajaba fuera del país, el perro viajaba con los jugadores. Escuchaste bien, iba con los jugadores, no viajaba en la bodega. Boneco tenía su propio pasaporte internacional. Su dueño aseguraba que era el único perro en el mundo en tener pasaporte. Pavoni lo confirmó, dijo: nosotros pedíamos que viniera, y te digo más, mucha gente no me cree, pero él viajó a Perú en el vuelo de pasajeros, no viajó en la bodega. Tenía una especie de autorización. Viajó con nosotros en el asiento, era parte de nosotros. Boneco era una pieza más de Independiente. Entraba con el equipo a la cancha y se quedaba al costado del campo de juego durante todo el partido. La primera vez que lo hizo fue en 1974 en un clásico ante Racing, que terminó con una victoria roja por 4-1. Sabiendo lo lógico que es el argentino, siguiendo la ilógica creencia de las cábalas, no hace falta que te aclare que esto obviamente siguió sucediendo a lo largo de los años hasta que un día Lolo y Boneco no aparecieron más. El plantel intentó averiguar qué había pasado y al tiempo conocieron lo sucedido. Por medio de un amigo de Lolo, se enteraron que ambos habían fallecido. Pepe Santoro cuenta en el libro de Soriano y Bellas que el perro se quedó sobre la tumba de su dueño hasta que a él también se lo llevó la muerte, y que eso fue muy impresionante para el equipo. Si recopilamos los títulos obtenidos por el club durante los años que Boneco acompañó al equipo, Independiente ganó 4 Libertadores consecutivas entre 1972 y 1975, sumado a eso ganó 3 Interamericanas, 1973, 1974 y 1976, obviamente no me olvidé de mencionar la Intercontinental del 73, y a eso sumémosle el Nacional del 77 y el Nacional del 78. Teniendo en cuenta que Boneco estuvo con el plantel desde 1973 hasta 1979, Boneco se cansó de ser campeón y cosechó un total de 9 títulos. O sea que este perro tuvo más títulos que este otro. Y eso que el segundo es el jugador con más títulos en la historia de Racing. Boneco era querido y respetado por todos los rivales. El público también lo quería mucho y lo aplaudía en cada partido de Independiente. Incluso hay un mural dedicado a Boneco en la Peña de Independiente en Mar del Plata. Y hasta hubo un banderín de Boneco, edición limitada, que decía: Boneco, el amuleto del CAI, Rey de América, y los años en los que acompañó al equipo. Pero a pesar de todo esto, Boneco todavía espera su último reconocimiento, la creación de una estatua que le iban a colocar en el fallido museo que se ideó años atrás en el club. Para cerrar, voy a citar lo que dijeron sobre Boneco algunos individuos históricos del mundo del fútbol en nuestra institución. Bocini: cuando nos falta Boneco, sentimos su ausencia como la de uno de nosotros. Pavoni: si Boneco entra a estos estadios tan llenos y no se achica, ¿cómo vamos a arrugar nosotros? Pipo Ferreiro: un integrante más. Al exterior tenía pasaje y pasaporte para él. Se cansó de ser campeón. Percy Rojas: cuando llegábamos a otro país, siempre todos querían conocer al perro famoso de Independiente. En el Perú todavía se lo recuerda. Si te gustó el video, te invito a darle like, compartirlo, suscribirte y todas esas cosas que te piden los demás creadores de contenido. A su vez, te invito a seguirme en todas mis redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción. Sin nada más que decir, ojalá que les haya gustado el video genuinamente, más allá de que le den like o no, y nos vemos en el próximo video. Un abrazo, un saludo y aguante Independiente.